En el corazón de Valparaíso, Chile, donde las calles empinadas se llenan de colores y el aire lleva el aroma salado del Pacífico, el mercado de la Plaza Sotomayor era un torbellino de vida. Entre los puestos de frutas, telas y baratijas, había uno que brillaba con una suavidad especial. Un rincón de flores frescas, cuidado con amor por Lucía Morales, una joven de 28 años. Sus manos, curtidas pero delicadas, tejían arreglos que parecían contar historias. Lucía vivía para su hijo de 6 años, Mateo, un niño de ojos vivaces que dibujaba barcos y gaviotas en un cuaderno gastado. Las flores no eran solo su sustento, eran su refugio, un lugar donde encontraba calma en una vida llena de luchas silenciosas. Cada mañana, mientras el sol despuntaba sobre los cerros, ella organizaba los claveles, rosas y margaritas, susurrándoles como si fueran amigas. Esa mañana, mientras acomodaba un ramo de lavandas, un hombre se detuvo frente al puesto. Alto, con un traje de lino blanco que contrastaba con la rusticidad del mercado. Su presencia era magnética. Su rostro, marcado por el sol, y una barba bien recortada, desprendía una mezcla de autoridad y calma. Lucía lo notó, pero bajó la vista, acostumbrada a que hombres así pasaran de largo. «Buenos días», dijo él, su voz profunda pero sorprendentemente suave. Lucía levantó los ojos, sorprendida por el tono. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarlo?», respondió, limpiándose las manos en su delantal. «Busco un ramo que diga gracias, algo sencillo pero con alma», explicó, observando las flores con una atención que no parecía fingida. Lucía sonrió, un gesto tímido que iluminó su rostro. «Las rosas amarillas son perfectas para la gratitud. Puedo mezclarlas con eucalipto, para un toque fresco». Él asintió. «Confío en tu elección». Mientras Lucía trabajaba, sintió su mirada, no invasiva, pero sí intensa, como si buscara algo más allá de las flores. Al entregarle el ramo, él le dio un billete que duplicaba el precio. «Es demasiado», protestó ella, intentando devolverlo. «Es por tu arte. Estas flores tienen algo tuyo, algo vivo», insistió él, con una sonrisa que desarmó sus defensas. Lucía aceptó, aunque con recelo. «Me llamo Rafael», dijo él antes de irse. «Tal vez vuelva pronto». Con un gesto cortés, se perdió entre la multitud. Esa noche, mientras Mateo dormía y Lucía cortaba tallos para el día siguiente, la imagen de Rafael, su voz, su mirada, se coló en sus pensamientos. Pero ella sacudió la cabeza. Su vida era Mateo, el puesto, las facturas que apenas alcanzaba a pagar. No había espacio para soñar con desconocidos. En los días siguientes, Rafael regresó. Al principio, sus visitas parecían casuales. Compraba un ramo, preguntaba por el significado de las flores o por el día de Lucía, pero pronto sus charlas se alargaron. «¿Por qué siempre estás aquí, si hay otros puestos?», preguntó Lucía un día, con una mezcla de curiosidad y cautela. Rafael rió, un sonido cálido como el sol de la tarde. «Porque tus flores tienen algo que no encuentro en otro lado. Y porque tú, Lucía, tienes una chispa que no esperaba ver en este mercado». Ella sintió un calor en las mejillas, pero mantuvo su distancia. «Solo soy una florista, no hay nada especial en mí». Él la miró, serio. «Eso no es cierto. Lo especial no siempre brilla a primera vista». Poco a poco, Rafael se convirtió en más que un cliente. Preguntó por Mateo, cuyos dibujos llenaban el puesto, y Lucía, aunque dudaba, compartió pequeños retazos de su vida. Su infancia en los cerros, las noches estudiando para ser maestra antes de que la vida la llevara por otro camino. Una tarde, Rafael llegó con una propuesta. «Este sábado hay un festival en el puerto. Música, comida, luces. Me gustaría que tú y Mateo vinieran conmigo». Lucía frunció el ceño. Nadie había mostrado tanto interés en ellos desde que el padre de Mateo los dejó. «No sé, Rafael, no estoy segura». Pero Mateo, que escuchaba desde un rincón,
suplicó con ojos brillantes. «Por favor, mamá». Contra su instinto, Lucía aceptó. «Solo como amigos», aclaró. Rafael sonrió. «Como tú quieras». El festival fue un torbellino de risas. Rafael, vestido con una camisa sencilla pero elegante, jugó con Mateo, compró algodones de azúcar y bailó con él al ritmo de una banda local. Lucía los observaba, su corazón dividido entre la alegría de ver a Mateo tan feliz y el miedo de abrirse a algo nuevo. «Gracias, Rafael. Mateo no ha sonreído tanto en meses», dijo mientras caminaban por el muelle, con el mar susurrando a su lado. «No me agradezcas, estoy disfrutando tanto como él», respondió él, y por primera vez, Lucía sintió que podía confiar en alguien. Esa noche, Mateo, agotado, le preguntó: «¿Rafael es nuestro amigo, mamá?» Lucía acarició su cabello. «Sí, pequeño, es nuestro amigo». Pero en su interior sabía que Rafael estaba empezando a ser más, aunque temía lo que eso significaba. Bajo las luces del puerto, con el aroma de sal y flores aún en sus manos, Lucía sintió que las barreras que había construido alrededor de su corazón comenzaban a ceder. Rafael, con su paciencia y su calidez, era una promesa de algo nuevo, pero también un recordatorio de lo frágil que podía ser soñar. Mientras Valparaíso dormía, ella se preguntó si estaba lista para dejar entrar a alguien, o si Rafael sería solo un destello pasajero en su vida. Mientras las luces del festival en el puerto de Valparaíso se desvanecían en la memoria de Lucía Morales, la presencia de Rafael se volvía más constante, como el oleaje que golpea suavemente los muelles de la ciudad. El mercado de la Plaza Sotomayor seguía siendo su refugio, donde las flores de Lucía contaban historias de resistencia y esperanza. Pero ahora, cada vez que Rafael aparecía, con su sonrisa cálida y su traje de lino que parecía fuera de lugar entre los puestos, el corazón de Lucía latía un poco más rápido. Sus visitas ya no eran casuales. Había una intención en sus palabras, en la forma en que preguntaba por Mateo o se quedaba más tiempo del necesario, ayudándola a organizar los ramos. Lucía, aunque cautelosa, no podía negar que esperaba esos momentos, que la hacían sentir vista de una manera que había olvidado. Una mañana, mientras el sol pintaba de dorado los cerros de Valparaíso, Rafael llegó al puesto con una propuesta diferente. «Lucía, hay un jardín botánico en Viña del Mar, a pocos kilómetros. Es un lugar mágico, lleno de flores que te encantarían. Quiero llevarte a ti y a Mateo este fin de semana», dijo, con una chispa en los ojos que la desarmó. Lucía dudó, sus manos apretando un ramo de claveles. «Rafael, no sé. Eres muy amable, pero ¿por qué haces esto? ¿Por qué nosotros?», preguntó, su voz cargada de una mezcla de curiosidad y desconfianza. Rafael suspiró, como si hubiera esperado esa pregunta. «Porque tú y Mateo son un soplo de aire fresco en mi vida. Soy el dueño de una naviera, Lucía. Mi mundo está lleno de contratos, reuniones y decisiones que pesan. Pero contigo, con tus flores, con las risas de Mateo, siento que puedo ser yo mismo, sin máscaras». La confesión la dejó sin palabras. Había sospechado que Rafael era alguien importante. Su porte, su manera de hablar lo delataban. Pero no imaginó que fuera un hombre de tanto poder. «Mi vida es sencilla, Rafael. No sé si encajo en tu mundo», respondió, bajando la vista. Él se acercó, su voz suave pero firme. «No quiero que encajes en mi mundo, Lucía. Quiero que lo hagas tuyo, a tu manera. Solo dame una oportunidad de mostrarte que esto puede ser real». Sus palabras, sinceras y desnudas, tocaron una fibra que Lucía había protegido durante años. «Está bien», dijo finalmente. «Pero Mateo viene con nosotros». Rafael sonrió. No lo tendría de otra manera. El viaje al jardín botánico fue un sueño. Mateo, con su cuaderno de dibujos bajo el brazo, corría entre los senderos, señalando orquídeas y rosales con una emoción que llenaba el aire.
Rafael, paciente, le explicaba los nombres de las plantas, inventando historias sobre flores que viajaban por el mundo en barcos. Lucía los observaba, su corazón dividido entre la felicidad de ver a Mateo tan libre y el temor de que todo fuera demasiado perfecto, como un castillo de arena que el mar podía derrumbar. En un momento, mientras caminaban por un sendero cubierto de jazmines, Rafael arrancó una flor y se la ofreció. «Para la florista que hace magia con las flores», dijo, con una sonrisa que la hizo sonrojar. «Gracias, Rafael. Este lugar es increíble», respondió ella, sosteniendo la flor como si fuera un tesoro. Esa noche, de regreso en su pequeña casa en el Cerro Alegre, Mateo se durmió abrazando su cuaderno, agotado por el día. Lucía, sentada en la mesa, miraba la flor de jazmín que había guardado. La confesión de Rafael resonaba en su mente. Ser el dueño de una naviera significaba un mundo de responsabilidades, de lujos, de expectativas que ella no conocía. Ella era una madre soltera, una florista que apenas llegaba a fin de mes. ¿Cómo podían sus mundos encontrarse sin que uno aplastara al otro? Pero cada risa de Mateo, cada gesto de Rafael, le decía que valía la pena intentarlo, aunque el miedo a perderlo todo la acechaba. En las semanas siguientes, Rafael se volvió una presencia constante. Ayudaba a Mateo con sus dibujos, traía café para Lucía en las mañanas frías y escuchaba sus historias con una atención que la hacía sentir importante. Pero no todo era sencillo. En el mercado, los rumores comenzaron a circular. «¿Quién es ese hombre que siempre está con Lucía?», susurraban los vendedores. Algunos, con envidia o curiosidad, insinuaban que ella estaba buscando algo más que amistad. Lucía, herida por los comentarios, confrontó a Rafael una tarde. «La gente habla, Rafael. Dicen que no debería confiar en ti, que alguien como tú no se queda con alguien como yo». Él la miró, serio. «Lucía, pero lo que importa es lo que nosotros sentimos. Dime, ¿confías en mí?». Ella dudó, pero asintió. «Sí, confío, pero tengo miedo». Rafael tomó su mano. «Yo también tengo miedo. Mi vida no es tan simple como parece. Tengo socios, responsabilidades, una familia que no siempre entiende mis decisiones. Pero por ti, por Mateo, estoy dispuesto a enfrentar lo que venga». Sus palabras eran un ancla, pero también un recordatorio de las diferencias entre ellos. Días después, Rafael llegó con una invitación que la sorprendió. «Quiero que vengas a mi casa, Lucía. No es un palacio, pero es mi hogar. Quiero que tú y Mateo vean quién soy realmente». Lucía sintió un nudo en el estómago. Aceptar significaba cruzar una línea, adentrarse en un mundo que no era el suyo. Pero la emoción en los ojos de Mateo, que ya veía a Rafael como un héroe, la convenció. «Está bien, iremos, pero no prometo nada», dijo, con una sonrisa nerviosa. La casa de Rafael, en un cerro con vista al mar, era elegante pero acogedora, llena de detalles náuticos y libros. Mateo, fascinado, exploró cada rincón, mientras Rafael mostraba a Lucía fotos de sus viajes y le hablaba de su infancia en Concepción, antes de que la naviera lo llevara a Valparaíso. «Nunca pensé que encontraría algo más valioso que mi trabajo», confesó, mirándola a los ojos, «hasta que te conocí». Lucía sintió que su corazón se aceleraba, pero también que el peso de sus mundos se hacía más evidente. Bajo el cielo estrellado de Valparaíso, Lucía supo que estaba enamorándose, pero también que el camino con Rafael sería un desafío. Sus mundos, como el mar y la tierra, podían tocarse, pero nunca serían uno solo. Y mientras el viento traía el aroma del océano, ella se preguntó si su amor sería suficiente para salvar esa distancia. Mientras la casa de Rafael, con su vista al mar y su calidez inesperada, abría una ventana al mundo que él habitaba, Lucía Morales sentía que su vida en Valparaíso estaba en un punto de inflexión. El mercado de la Plaza Sotomayor, con sus flores y su bullicio, seguía siendo su ancla, pero Rafael y su conexión con Mateo habían traído un viento nuevo.
uno que prometía cambio pero también incertidumbre. Las semanas posteriores a la visita a su hogar fueron un torbellino de emociones. Rafael no solo era un hombre de negocios, era alguien que, a pesar de su posición, buscaba en Lucía y Mateo una autenticidad que su mundo de contratos y reuniones no le ofrecía. Sin embargo, las diferencias entre sus vidas se hacían más evidentes, y con ellas, los desafíos que amenazaban con separarlos. Lucía notaba las miradas en el mercado. Los rumores, que al principio eran susurros, ahora eran comentarios abiertos. ¿Crees que ella lo atrapó por su dinero?, decían algunos vendedores, mientras otros cuestionaban si Rafael, con su naviera y su vida en los cerros altos, se quedaría con una florista. Lucía, herida pero decidida, intentaba ignorarlos, pero las dudas se colaban en su corazón. Una tarde, mientras organizaba margaritas bajo un cielo nublado, Rafael llegó con un ramo de rosas rojas, un gesto que la sorprendió. «Son para ti, no para venderlas. Quería recordarte que lo que siento es real, sin importar lo que diga la gente», dijo, su voz firme pero suave. Lucía tomó las rosas, su aroma mezclándose con el salitre del aire. «Rafael no es solo la gente, es todo. Tu vida, la mía. Somos tan distintos. ¿Cómo sé que esto no nos hará daño?», confesó, su voz temblando. Rafael la miró, serio. «No te prometo que será fácil, Lucía, pero te prometo que nunca te dejaré enfrentarlo sola. Tú y Mateo son mi hogar, más que cualquier casa o barco». Sus palabras eran un faro, pero el miedo de Lucía no desaparecía. Días después, una noticia complicó todo. Rafael recibió una llamada urgente. Un socio importante en Santiago exigía su presencia para renegociar un contrato que podía salvar o hundir la naviera. «Tengo que ir, Lucía, pero cuando vuelva, quiero hablar de nuestro futuro, de algo permanente», dijo, con una intensidad que la dejó sin aliento. Antes de partir, le dio un colgante con una pequeña ancla. «Para que sepas que siempre volveré a ti». Lucía, con el colgante en la mano, sintió una mezcla de esperanza y temor. ¿Y si su mundo lo alejaba para siempre? Mientras Rafael estaba en Santiago, Lucía enfrentó un desafío propio. Una tormenta dañó el mercado y su puesto quedó destrozado. Sin ahorros suficientes para reconstruirlo, se sintió al borde del abismo. Pero entonces, los vendedores que antes murmuraban se unieron para ayudarla. «Eres parte de esto, Lucía. No te dejaremos caer», dijo una anciana que vendía frutas. Con sus manos y las de Mateo, que cargaba tablas con orgullo, el puesto volvió a levantarse, más fuerte. La comunidad, que una vez juzgó, ahora la abrazaba, y Lucía entendió que su fuerza no estaba solo en las flores, sino en las raíces que había echado en Valparaíso. Rafael regresó una semana después, agotado pero victorioso. Encontró a Lucía en el puesto reconstruido, con Mateo dibujando barcos a su lado. Sin decir palabra, la abrazó, como si el tiempo y la distancia solo hubieran fortalecido lo que sentía. «Lo logré, Lucía. La naviera está a salvo. Pero no significa nada si no estás conmigo», dijo, arrodillándose frente a ella y Mateo. Sacó un anillo sencillo, con una piedra que brillaba como el mar. «Lucía Morales, ¿te casarías conmigo? Quiero que tú y Mateo sean mi familia, para siempre». Lucía, con lágrimas en los ojos, miró a Mateo, que asentía con entusiasmo. «Sí, Rafael, sí», respondió, su voz rota por la emoción. El mercado estalló en aplausos, y por primera vez, Lucía sintió que sus mundos podían unirse. La boda, meses después, fue un reflejo de sus vidas, sencilla pero llena de amor, en el muelle de Valparaíso, con el mar como testigo. Mateo, vestido de marinero, llevó los anillos, mientras los vendedores del mercado llenaban el aire de flores. Lucía, con un vestido blanco que ondeaba con la brisa, caminó hacia Rafael, que la esperaba con una sonrisa que lo decía todo.
Prometo amarte, protegerte y hacerte reír, en las tormentas y en la calma, dijo él. Lucía, con la voz firme, respondió: prometo ser tu hogar, Rafael, y construir un futuro donde Mateo y nosotros siempre tengamos un lugar. Bajo el cielo estrellado, sellaron su promesa con un beso, mientras las olas cantaban su aprobación. Con el tiempo, Lucía y Rafael transformaron su amor en algo más grande. Juntos, crearon un proyecto para enseñar a niños de los cerros a cultivar flores y pintar, combinando el arte de Lucía con la visión de Rafael. El mercado se convirtió en un centro comunitario, donde las flores de Lucía inspiraban a otros a soñar. Mateo, ahora un adolescente, lideraba talleres, sus dibujos de barcos adornando las paredes. Rafael, aunque seguía dirigiendo la naviera, encontraba su verdadera alegría en las tardes con su familia, navegando en un pequeño bote que Mateo bautizó Esperanza. Una noche, años después, mientras observaban el puerto desde su casa en el cerro, Lucía tomó la mano de Rafael. «Nunca pensé que un puesto de flores me traería hasta aquí», dijo, su voz llena de gratitud. Rafael la abrazó, el colgante del ancla brillando en su cuello. «Y yo nunca pensé que encontraría mi hogar en un mercado. Gracias por enseñarme lo que es el amor, Lucía». Bajo las estrellas de Valparaíso, con Mateo durmiendo dentro, supieron que su historia, nacida en un encuentro casual, había florecido en un legado de amor y comunidad. La historia de Lucía, Rafael y Mateo es un testimonio de cómo el amor puede unir mundos que parecen opuestos. Desde un humilde puesto de flores en Valparaíso hasta un proyecto que transformó vidas, su camino estuvo lleno de desafíos, rumores, diferencias sociales, tormentas literales y figuradas, pero también de momentos que demostraron que la valentía y la autenticidad pueden superar cualquier barrera. Su amor no solo los cambió a ellos, sino que inspiró a una comunidad a abrazar la inclusión y la esperanza. Años después, el mercado de la Plaza Sotomayor seguía siendo un lugar de colores y aromas, pero ahora también de historias, donde cada flor contaba el legado de una familia que encontró en el amor su mayor fortaleza.